principales conferencias y tratados para diseñar la paz. Los aliados estaban coordinados desde 1941 y fueron numerosas las conferencias y encuentros que realizaron al más alto nivel. En estas reuniones hablará desde las tácticas a emplear desde el punto de vista militar hasta la planificación del futuro tras la victoria. Conferencias tripartidas. La Carta del Atlántico. En agosto de 1941, el presidente americano Roosevelt y el británico Winston Churchill celebran un primer encuentro en el navío Prince of Wales. Se da la circunstancia de que en Estados Unidos no han encontrado todavía en la guerra. Hablan sobre todo de cómo será el mundo tras la guerra. En los documentos allí aprobados, los dos países se comprometen a respetar la libertad de circulación en los mares, favorecer el comercio entre las naciones, a reunir el expansionismo territorial, a respetar el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno. Todos esos documentos se conocen como Carta del Atlántico, y en septiembre del 1941 los van a suscribir más de 15 países. Conferencia de Casablanca. Churchill y Roosevelt se volvieron a reunir en Casablanca, Marruecos, del 14 al 23 de enero de 1943. Estados Unidos estaba ya en la guerra. El principal asunto tratado es coordinar el desembarco aliado que se produciera en Sicilia. Conferencias tripartidas. Tiene más hondo el lado político. En ellas van a repartirse 3 líderes. En la primera, Roosevelt, Churchill y el líder chino Chiang Kai-shek. A partir de ahí, Roosevelt, Churchill y Stalin. Y en la última, Roosevelt ha muerto y es sustituido por Truman, y Churchill pierde las elecciones y es sustituido por Attlee. La Conferencia de El Cairo. Se celebró en noviembre de 1943 y a la tradicional reunión de Roosevelt y Churchill se reunió el líder chino nacionalista Chiang Kai-shek. Se trataron temas referidos sobre la guerra y el Extremo Oriente y el futuro de China. ¿Sí? Conferencia de Teherán. Se realizó entre los días 28 y 29 de noviembre de 1943. En ella participan por primera vez los 3 grandes: Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por la Unión Soviética. Esta unión tiene carácter estratégico. Se estudia el asalto sobre Alemania. Stalin quiere que se abra un frente en el Atlántico para debilitar a Alemania. Churchill, por el contrario, es partidario de abrir al frente del Mediterráneo. Se habló también del futuro de Alemania y de Polonia. Conferencia de Yalta. Los 3 líderes anteriores se reunieron en Yalta, en la península de Rusia, Crimea, en el Mar Negro, en febrero de 1945, cuando ya la derrota alemana era inminente. La Unión Soviética se compromete a entrar en la guerra contra Japón. En 3 meses, entre las decisiones políticas importantes que se trataron estuvieron el lanzado de las fronteras polacas, ese respeto a Stalin, todo el terreno que había ocupado de Polonia, y se le entregaría territorios del este de Alemania. Con respecto a Alemania, se prevé la división de zonas de ocupación en manos de los aliados. También se preveía la creación de un organismo internacional para velar por la paz y la seguridad. Esta conferencia supone el reparto tácito del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gran Bretaña queda marginada. Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Conferencia de Potsdam. Se celebró en el mismo año, entre julio y agosto
de 1945, en Potsdam, Alemania. En ella participaron los mismos países, pero han cambiado algunos protagonistas. Attlee sustituye a Churchill, al haberle derrotado en las elecciones. Truman a Roosevelt, que acababa de morir. Stalin es el único personaje que repite. El asunto más importante que se trataba aquí es la división de Alemania en 4 zonas de ocupación en manos de Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Viena y Berlín se dividen también en zonas, en el caso concreto de Berlín. Situada en la zona soviética, se divide en 2 zonas, una de ocupación rusa y la otra resultado de la unión de las zonas estadounidenses, británica y francesa. En la división de Berlín en 2 zonas encontramos el embrión de lo que será el futuro de Alemania, un país dividido en 2, la República Federal de Alemania al oeste y en manos occidentales, y la República Democrática Alemana en manos rusas. Estas 2 conferencias son las más importantes y serán el punto de partida de un mundo y una Europa dividida en 2 zonas opuestas.